Bueno, vivimos en un mundo completamente consumido y obsesionado con la identidad. Para muchas personas, la identidad lo es todo. Y las personas intentan encontrarla en una amplia variedad de cosas. Lo buscan en el desempeño laboral o en sus logros académicos o en sus logros deportivos o en la búsqueda de la aprobación de quienes respetan. Las personas intentan encontrar su identidad en sus preferencias sexuales, su afiliación política y las causas sociales en las que ellos creen. Y para una cultura tan obsesionada con la búsqueda de su identidad como la nuestra, resulta irónico cuánta gente completamente está perdido. Tan poca gente parece tener idea de quiénes son realmente. El mensaje consistente que se proclama es, solo necesitas ser tú mismo, o tómate un tiempo y ve a encontrarte a ti mismo, o descubre quién eres realmente. Y si no te gusta lo que encuentras, puedes simplemente reinventarte. Y si bien nuestro mundo moderno tiene mucho que decir en el ámbito de la identidad, no es la única voz al respecto. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la identidad humana y sobre quiénes realmente somos. Vean, aunque el mundo se equivoca mucho en cuanto a la identidad, sin duda acierta al menos en una sola cosa, que la identidad es algo muy importante, porque quién eres tiene enormes implicaciones en tu vida, porque influye e impacta todo lo que tú haces. Y esta es la verdad y la realidad central de nuestro texto en esta mañana. Si aún no lo han hecho, les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1 y en unos minutos vamos a centrarnos en los versículos 13 a 17, pero antes de analizarlos, quiero darles un poco de contexto para que sepan exactamente en qué punto del hilo argumental se encuentra Pedro. El libro de 1 de Pedro es una carta breve, pero contiene un mensaje poderoso que sigue siendo practicado y siendo tan práctico y significativo y relevante para este día. En este libro el apóstol Pedro escribe a un grupo de creyentes que sufre una grave persecución. Al escuchar el Evangelio y depositar su fe en Jesús, todos los aspectos de sus vidas cambiaron y ya no participan en las prácticas religiosas paganas, populares, ni en la adoración de los dioses falsos que alababan quienes los rodeaban. Y en cambio, ellos adoraban al único Dios verdadero. Además de este cambio en su adoración, también produjo un cambio en su forma de vida. Gracias a su confianza en Jesús, ahora ellos seguían un código moral distinto. Antes habrían vivido como el mundo, inmorales, impuros, divisivos, y sin embargo todo eso había cambiado. Y ante estos cambios drásticos, ellos están experimentando dificultades. Ellos han sido marginalizados y excluidos y abusados por sus familiares y amigos, por su cultura, su sociedad en general. Ahora son víctimas de abusos e insultos y han sufrido pérdidas económicas. Quienes solían ser ya no los son, y tales comodidades mundanas externas ya no existen para ellos, y el placer que antes disfrutaban ya no las tienen y no son aceptados. Y día tras día esto les está desanimando y abatiendo, y seguramente en los momentos más difíciles se inclinaban a pensar, ¿qué estamos haciendo? Tal vez sería más fácil renunciar a todo esto. Tal vez sería mejor volver a nuestra vida antigua y la forma de vivir que teníamos antes. O quizás realmente vale la pena seguir a Cristo. Ellos confiaban en Jesús, pero estaban sufriendo y luchando. Buscaban a Jesús, pero cada día se enfrentaban a las dificultades del mundo actual. Y a pesar de tener esperanza en Cristo, les agobiaba la realidad de que no pertenecían a este mundo. Así que al comienzo de esta carta, antes de cualquier enseñanza o instrucción, Pedro les recuerda exactamente quién son. Porque si quieren ser fieles y vivir
vivir una vida fiel en servicio a Jesús, tienen que reconocer su verdadera identidad. Y por eso en el versículo 1 nos llama exiliados elegidos. Y esto no solo implica a la audiencia de Pedro, sino a nosotros también. Si hemos confiado en Jesucristo, somos exiliados elegidos. Pero somos escogidos, pero vivimos como exiliados. Nuestra vida eterna es con Cristo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, pero por ahora somos extranjeros en este mundo, amados por Dios, pero odiados por el mundo. Y esta es parte de la razón de la dificultad y la tensión que existe para cada creyente que vive en este mundo, pero anhela un mundo venidero. Para consolar y animar a estos exiliados elegidos, Pedro les escribe recordándoles las cosas gloriosas que Dios ha hecho por ellos. En versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre nosotros, de entre los muertos. En su abundante misericordia, el Señor los ha salvado de sus pecados y los ha librado de la muerte eterna y nos ha dado vida nueva. Han renacido y han sido dados una esperanza viva y duradera. Así que anímense. Cuando se sientan desanimados y abatidos, recuerden que Dios ha hecho esto por ustedes. Además, por lo que ha hecho por ellos, Pedro continúa hablándoles lo que Él hará por ellos. En versículos 4 y 5 dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación y que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No solamente tenemos promesas de antes, sino unas promesas venideras, y somos sostenidos y guardados por el poder de Dios y su amor. Estas son las cosas que debemos recordar al enfrentar las pruebas de la vida. Esto es lo que debemos tener presente al soportar el sufrimiento y las dificultades que prevalecen en esta vida. Con esto en mente, llegamos a nuestro pasaje de la mañana, y son las gloriosas realidades de estos 12 versículos. Pero en el versículo 13, Pedro comienza a explicar con precisión cómo estas realidades nos impactarán a diario. Él argumenta que todas estas realidades, lo que ha hecho Dios y todo lo que hará, deben influir a toda nuestra vida cada día. Y si quisiéramos resumir el punto principal del pasaje, podríamos decir esta declaración, que es: lo que ha sucedido en el pasado y lo que sucederá en el futuro debe moldear e influenciar la manera en que vivimos hoy en el día presente. Dios ya ha realizado una salvación extraordinaria para todos nosotros y un día se cumplirá plenamente. Sin embargo, eso no anula la importancia del presente. Nuestra vida y nuestra forma de vivir en esta tierra, aquí y ahora, importa. Y eso es lo que quiero reflexionar con ustedes hoy. Quiero reflexionar sobre cómo el Evangelio debe impactar nuestra vida diaria. Quiero considerar cómo la obra pasada y futura de Dios debe influir en nuestras palabras, pensamientos, acciones y en todo. Y con eso en mente vamos a 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación.
Si hemos sido cambiados por el Señor, tiene que ser evidente por nuestra manera de vivir. Por la gracia de Dios tenemos una nueva identidad. Somos exiliados elegidos y además somos hijos del Dios Altísimo. Y esto debe impactar cada aspecto de nuestra vida diaria. Si nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, entonces a lo largo de nuestra peregrinación terrenal, va a ser evidente. 3 realidades quiero resaltar de una vida moldeada por el Evangelio. La primera es la mentalidad, esperanza plena. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro comienza el versículo 13 con la palabra por tanto, y esto conecta a lo que él escribió previamente con lo que sigue inmediatamente. Y así que cuando él utiliza esta palabra por tanto, quiere decir a la luz del hecho de que son exiliados, elegidos, a la luz del hecho de que son obedientes al Espíritu y que son llamados a ser obedientes a Cristo, a la luz de que la misericordia de Dios les ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a la luz de la herencia imperecedera que les guarda y está guardada por nosotros, a la luz de que Dios les guarda, a la luz de que la realidad de que un día obtendremos el resultado completo de nuestra fe. A la luz de todo esto, necesitamos preparar nuestra mente para la acción, ser sobrios y poner nuestra esperanza en la gracia futuro de Jesucristo. Tu mentalidad debe ser influenciada y moldeada e impactada por lo que Dios ha hecho por ti en el pasado y lo que promete hacer por ti en el futuro. Pedro deja claro que el glorioso evangelio de Jesucristo es poderoso y maravilloso y que surtirá el efecto deseado. Y si realmente has creído en el evangelio, esto tendrá un efecto transformador en tu vida. Es lo que nos renueva y nos transforma. Y es la base de toda nuestra esperanza en el futuro y nos colma de gracia de tal manera que podemos vivir con dignidad ahora, en el presente. Y hay quienes que no ven la necesidad constante del Evangelio para los creyentes. Ellos saben que el Evangelio es importante para la salvación, pero olvidan que desempeña también un papel igualmente importante en la santificación continua. Hablando de este mismo tema, un escritor escribe, el Evangelio no es solamente una clase entre muchas que asistirás durante tu vida como cristiano. El Evangelio es el edificio completo donde se imparten todas las clases. Si se aborda correctamente, todos los temas que estudiarás tomarán su lugar dentro de las paredes del Evangelio glorioso. Si queremos vivir con rectitud, debemos recordar con frecuencia la palabra y la verdad del Evangelio. Recordemos cada día las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y al repasar el versículo 13, nos recuerda el apóstol Pedro que debemos estarnos recordando. Y pareciera que hay 3 diferentes instrucciones, pero en realidad solo hay una exhortación principal, y esto es: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Poned vuestra esperanza plenamente, fijadla por completo, depositadla, toda su esperanza en la manifestación de la gracia de Dios que está por venir. Y en este contexto, Pedro no usa la palabra esperanza como una ilusión, sino es una seguridad, una confianza. La realidad de que todos los creyentes saben que Dios cumplirá con certeza todas sus promesas futuras. La esperanza confía a Dios en el presente y fe confía a Dios para todo lo que vendrá. Debemos esperar con anhelo, con expectativa el momento en que estaremos con el Señor. Debemos anhelarlo constantemente, recordando que nos espera una gloriosa realidad futura, y a la luz de ella debemos vivir y debemos creer fijamente todas las maravillosas realidades
firmemente que están escritas en el Evangelio. Y para crecer en vuestra esperanza, nos necesitamos esforzar en nuestra capacidad de esperar y aferrarnos a las verdades del Evangelio, porque mientras más aferrados estemos, más fijos vamos a estar en el Evangelio. Como creyentes estamos llamados a vivir en este tiempo futuro y este tiempo presente a la luz del futuro, y nuestras acciones y decisiones tienen que ser guiadas e influenciadas por nuestra esperanza de lo que está por venir. Y este mundo es temporal y transitorio, está desapareciendo, y al operar en este mundo, recuerden que son ciudadanos de otro mundo. No busquen sentirse cada vez más y más cómodos en este mundo si estamos solamente aquí por un momento. No trabajen para construir su propio reino aquí, porque solo estamos de paso. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dejes que el mundo te domine y capture tu amor, atención y afecto. Como dijo un pastor, Pedro quiere que estos creyentes mantengan un dominio relajado sobre este mundo y no se aferran a ellos, sino al mundo venidero, al reino venidero. Entonces tenemos que recordar las gloriosas realidades del Evangelio, las maravillas que Dios ha hecho, y meditar en el extraordinario futuro que nos espera. Al comienzo de este servicio cantamos: ¿cuál es nuestra esperanza en la vida y en la muerte? Solo Cristo, solo Cristo. ¿Cuál es nuestra única confianza? Que nuestras almas le pertenezcan. Esas palabras salieron de nuestra boca, pero me pregunto si es que suenan verdaderas en lo profundo de nuestro corazón. Y le imploro a que considere: ¿dónde está tu esperanza? ¿En qué estás confiando? ¿Encuentras la esperanza quizás en tus relaciones con tu cónyuge, tus familiares, tus amigos, o quizás en tu trabajo? ¿Tu esperanza está basada en tu dinero o la pila creciente de tus recursos? Quizás está en todas sus posesiones, tu linda casa o tu lujoso auto. ¿Encuentras tu esperanza en tus habilidades, fuerza, intelecto? ¿Estás tratando de vivir aferrándote a las cosas pasajeras de este mundo o anhelas lo que está por venir? Todas estas cosas están en el mundo, pero son solo momentáneas. Y si pones tu esperanza en ellas, van a decepcionarte. Intentar aferrarse a las cosas del mundo como fuente de esperanza es poner nuestra esperanza en espuma. Es inútil, pero Pedro nos implora a que pongamos nuestra esperanza en las cosas venideras y eternas por venir. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr esto? ¿Cómo podemos fijar nuestra esperanza en lo que está por venir? Si hemos confiado en Jesús, ¿qué debemos hacer para poner nuestra esperanza completamente en la gracia futura de Dios? Volvamos al versículo 13. Dice Pedro nuevamente: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y si queremos depositar plenamente nuestra esperanza en la gracia venidera, tenemos que controlar nuestra mente. Todo empieza en la mente. Ahí es donde se gana o se pierde la batalla. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. También dice en Colosenses 3, 1 y 2, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Debemos a diario renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella con detenimiento, recordándonos por lo que ha hecho y fijando nuestra esperanza en las
gloriosas realidades futuras. Somos estudiantes de por vida, aprendiendo a diario. Y aprendemos a través de la palabra de Dios. ¿Hacemos eso o vivimos según las costumbres de este mundo? No hay otra opción. Pedro dice que preparemos nuestra mente para la acción y seamos sobrios. Necesitamos prepararnos para la tarea que nos ocupa. El texto dice, debemos ceñir la mente. Y me doy cuenta de que algunos de nosotros quizás no sabemos qué significa la palabra ceñir, pero es una realidad que prevalecía en el mundo antiguo, donde los hombres suelen usar una prenda exterior larga y holgada, como una túnica fina que les llega hasta los pies. Y este tipo de ropa tenía sus ventajas al proteger el cuerpo del sol abrasador en un clima cálido y seco y árido. Sin embargo, también presentaba desventajas porque a veces dificultaba los movimientos rápidos y el trabajo físico intenso. Así que cuando se requería este tipo de acción, un hombre generalmente tomaba o colectaba la mayor cantidad de material suelto y lo ponía dentro de un cinturón y se ceñía. Y entonces esta es la acción a la que nos manda Pedro en el versículo 13. Nos dice que debemos asegurarnos de estar plenamente preparados para vivir como Dios nos llama. Y no podemos tener ningún impedimento o freno que nos impida a que nos estemos, a que no vivamos como debemos vivir. Debemos poner nuestra esperanza plenamente en la gracia venidera. Y en Efesios 6:14, Pablo escribe, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Y en el comentario, John MacArthur señaló, lo primero que hacía un soldado romano antes de entrar en batalla era ceñirse el cinturón y atarse la túnica para que los cabos sueltos no afectaran su efectividad en el combate. Al ceñirse su túnica, indicaba que el soldado se preparaba seriamente para la vida o muerte en el combate cercano de cuerpo a cuerpo. Y Pedro está diciendo que los creyentes deben adoptar el mismo enfoque al vivir la vida cristiana. Pedro nos llama a prepararnos como un corredor que se ata cuidadosamente los zapatos antes de una carrera larga, o como un jugador de fútbol quien se asegura tener todas sus protecciones antes de un partido, o como un cazador que afila primero su espada antes de partir, o como un soldado que se equipa para la batalla. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás preparándote para la tarea por delante? ¿Vives diariamente con este tipo de actitud y enfoque? Tienes que recordar que hay dos realidades, dos mundos que buscan atar tu corazón. Y la batalla se gana o se pierde en la mente. Como Pablo dijo en 2 Corintios 10:5, y poniendo todo pensamiento en cautiverio. ¿Estás planeando hacer esto? ¿Esto es tu meta? ¿Tienes una mente disciplinada o una mente indisciplinada? El llamado a tener una mente preparada y sobria comienza al inicio de cada día, y por eso les pregunto, ¿cómo empiezan su día? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? ¿Llenas tu mente con la verdad de la palabra de Dios o te desplazas en tus redes sociales? ¿Prestas atención a la palabra de Dios o enciendes a tu podcast favorito y prestas atención a las palabras de los hombres? ¿Te arrodillas a la primera hora de la mañana a orar con el Rey de los cielos, o quizás prendes las noticias para ver lo que los reyes de esta tierra han hecho y tienen que decir? Debemos ejercer un dominio divino sobre nuestras mentes. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser atraídos y seducidos por el sistema pecaminoso de este mundo pasajero que nos rodea. Pedro nos insta a ejercer dominio propio y practicar la moderación.
tenemos que poner nuestra esperanza completamente fijada en la gloria que nos espera. Antes cantábamos hasta el sepulcro. ¿Qué cantaremos? Cristo vive, Cristo vive. ¿Y qué es la recompensa que trae el cielo? La vida eterna con Él. Tenemos que fijar nuestros ojos en esta realidad venidera. Y esa es la realidad de una vida moldeada por el Evangelio. Y continuando, el apóstol Pedro nos trae una segunda realidad. Primero, la mentalidad, pero segundo, la misión. Dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como el que los llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y tras instruirnos sobre esta mentalidad con la que debemos vivir, el apóstol Pedro se centra en cómo debemos vivir. Nos llama a una vida de santidad pura y limpia, distinta y diferente, apartada y separada del mundo. Y nos llama a ser de esta manera en toda nuestra conducta, siguiendo e imitando a Dios en todo. El razonamiento de Pedro aquí es natural y lógico. Si has sido transformado por el Evangelio de Jesucristo, si recuerdas continuamente todo lo que el Señor ha hecho por ti y pones tu esperanza en lo que está por venir, entonces vas naturalmente a vivir de manera diferente. Serás apartado, serás distinto del mundo que te rodea. Y cuando fijamos nuestra esperanza en el glorioso Evangelio de Cristo, esto nos llevará a una vida piadosa. Eso es lo que vemos en este texto. Y cuando Pedro nos llama a vivir de una manera diferente a la luz de esta esperanza, vemos de nuevo el recordatorio a nuestra verdadera identidad. Aquí nos llama hijos obedientes. La Biblia no dice, ojalá espero que estén actuando como hijos obedientes. Él dice, yo confío que ustedes están funcionando y viviendo como hijos obedientes. La Biblia nos deja claro en Efesios 2, 1 al 3, dice que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Nos oponíamos a Dios en todo, tanto en nuestra mente como en nuestra forma de vivir. Pero por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesús, todo eso ha cambiado y ahora debemos ser hijos obedientes, siguiendo a Dios en todo lo que hacemos. Así como un niño generalmente se parece a sus padres. Ahorita me estoy imaginando a algunos niños que se parecen mucho a sus padres. Y a menudo heredan muchas de las mismas cualidades y características de sus padres. Pedro también nos está diciendo que tenemos que vivir de una manera que refleje la gloriosa realidad de que somos hijos del Padre, de Dios Altísimo. Lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por tanto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y en versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Y si has confiado en Jesús, eres hijo del Dios Altísimo, aquí y ahora. Y lo que Juan dice en este texto es lo mismo que Pedro nos dice en el otro. Si has puesto tu esperanza en Él, tu vida lo demostrará al buscar una vida pura y santa. Cuanto más anheles el mundo venidero, más te vas a parecer a Cristo. Mientras más miras a Jesús, más vas a reflejar a Cristo. Porque el Evangelio produce una esperanza y una santidad como la vida de Jesús. Miremos lo que dice
en el versículo 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos actuar como hijos de Dios si es que lo somos. El apóstol Pablo escribe de esto en Efesios 4, 22 a 24, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis el viejo hombre que se corrompe según sus deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del hombre nuevo, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y hay muchas verdades que deben ser evidentes en nosotros. Y en Colosenses dice, pero por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y nuestra vida externa tiene que ser una reflexión de la verdad interna que tenemos. Y esto se llama santidad. Es importante recordar que esto no es algo que estamos llamados a hacer por nuestro propio poder o fuerza. Él no dice, simplemente sed santos o traten mejor para ser piadosos. Esto no se cumple por coraje humano ni fuerza humana. Esto se logra mediante el Espíritu Santo y mediante la obra que Dios hace en nuestro corazón. Y en este contexto dice, tengan presente todas las cosas extraordinarias que Dios ha hecho por ustedes antes y con anticipación a lo que Él hará por nosotros. Entonces, sed santos porque Él es santo. Así que me recuerdo a diario y tengo que estarme recordando cada día que Dios me ha salvado de una destrucción eterna. Él me ha librado de la muerte. Él me ha rescatado mi alma y ha redimido mi alma del abismo, ha perdonado todos mis pecados, me ha purificado y me ha adoptado como su hijo, haciéndome parte de su familia real, y me espera una herencia increíble. Tengo una eternidad de vida con Dios que puedo yo esperar a futuro. Yo estaré con Él cara a cara. Entonces, Él nos está llamando como respuesta a ser santo. Y esto es algo grande, grandioso, glorioso, y esto debe moldear nuestra vida. Y la única respuesta apropiada a esta verdad es el desear amarlo y demostrarlo con una conducta santa, no como un intento de seguir unas reglas, sino con una manifestación de nuestro amor incondicional por Él, por cómo Él nos ha llamado. En el libro El Gospel Primer, por el pastor Milton Vincent, que parece ser muy antiguo pero sigue vivo hoy, dice: amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza es el mayor mandamiento de la ley. Si pudiera cumplir con solo este mandamiento, con gusto podría cumplir con todos los demás con naturalidad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a amar a Dios con todo mi ser? La Biblia me enseña que el amor genuino que siento por Dios surge de la conciencia de su amor por mí, y en ningún otro lugar se revela el amor de Dios con mayor claridad que en el Evangelio. Por lo tanto, predicarme el Evangelio a diario es una manera de mantener asombroso amor a Dios presente en mi vida cada día. Y cautivado por su amor, mi corazón arrebatado arde cada vez más por hacer su voluntad y se deleita en ello. Cuando has experimentado el santo amor de Dios por ti, naturalmente nuestra respuesta es amor hacia Dios y santidad. La única respuesta correcta es amarle y seguirle y vivir para Él. En 2 Corintios 5:9, el apóstol Pablo dice: ambiciamos serle agradables
Y me pregunto y les pregunto, ¿es esto su meta? ¿Eso es lo que estamos tratando de hacer? ¿Es este tu objetivo? ¿Tu misión? ¿Lo haces todos los días? ¿Vives con un deseo sincero de agradar a Dios en todas las cosas? ¿Quieres genuinamente ser santo en toda tu conducta? Pedro nos dice, sean santos en toda vuestra conducta. Y me pregunto, esto es difícil hacer y muchas veces quedamos cortos de este estándar. ¿Cómo afectaría este llamado a ser santos en toda nuestra conducta? ¿Cómo cambiaría o impactaría nuestro trabajo, nuestro matrimonio, la forma de criar a nuestros hijos y cómo empleamos nuestro tiempo? Jóvenes, consideren cómo este llamado influye la manera de responder a nuestros padres, cómo interactuamos con nuestros hermanos, la manera en la que hacemos nuestras tareas escolares con esfuerzo e integridad. Consideren cómo debe afectar la actitud en el trabajo y cómo influye cómo funcionamos en público y en privado, lo que escuchamos, lo que miramos. ¿Existen quizás algunos pecados a los que todavía nos aferramos? ¿Hay alguna área particular en tu vida que no está marcada por la santidad? ¿Hay una diferencia entre quién eres el domingo por la mañana y quién eres de lunes a sábado? Si has confiado en Jesús, pero te encuentras luchando en este momento, si te encuentras considerando todas las maneras en las que has fallado, si no estás buscando vivir una vida santa, entonces déjame animarte a confesar tu pecado al Señor. Cuando Dios en su gracia te haga consciente de tu pecado, apártate y arrepiéntete. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él nos llama a santidad y es un llamado a permitir que las profundas y ricas verdades teológicas tengan una influencia práctica y transformadora en nuestras vidas. Si la crees, demuéstrala. No para obtener algo de Dios, sino porque ya hemos recibido tanta bendición de Dios en abundancia. Esta es nuestra misión. Primero, nuestra mentalidad tiene que ser moldeada por el Evangelio. Debemos decidir poner nuestra esperanza en Jesús, mirando para ese día en el que nos veremos cara a cara. Segundo, la misión. ¿Cómo está esta esperanza moldeando nuestra vida a diario? Santidad en toda nuestra conducta, esa es nuestra misión. Y eso nos trae a la tercera realidad, que es el motivo. ¿Cuál es nuestro motivo? Debemos temer a Dios. Como dice en el versículo 17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro concluye nuestro texto de hoy con un recordatorio serio y claro de que Dios, nuestro Padre amoroso, también es un juez justo. Somos hijos de Dios, amados y obedientes, pero Él también es un juez justo. Él rige sobre todo y rige sobre nosotros. Como sus hijos, disfrutamos de intimidad y coinonía con el Señor, pero eso no puede llevarnos a ser muy casuales o vagos en nuestra conducta y nuestro amor para con el Señor. Proverbios 5:21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. El llamado de ser santos en nuestra vida y en nuestra conducta en este contexto es
porque tenemos que mirar a Dios como el juez supremo y tiene que ser moldeado por esa realidad. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada oculta de su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada aspecto de nuestra vida está públicamente vista ante los ojos del Señor, y un día tendremos que dar cuentas y una respuesta a Dios por todas las cosas que hemos hecho y pensado y sentido. Su juicio es total, su vista y su mirada es totalmente penetrante y ve todo, y Él es santo y temible en todas las cosas. Y Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si queremos ser constantes en el cumplimiento de nuestro llamado, entonces tenemos que comenzar con comprender adecuadamente quién es Dios, como Él se ha revelado. Debemos vivir con un sano y apropiado temor del Señor. Cada día debemos vivir con el mayor grado de reverencia, admiración, respeto y honra hacia el Señor. Estas son realidades que nos hacen reflexionar, pero no deben causar temor, ansiedad o preocupación. No deben ser una amenaza. El creyente genuino puede vivir con la confianza y seguridad de que la pena de nuestro pecado ha sido pagada en su totalidad. Tenemos paz con Dios porque cuando Cristo fue a la cruz, Él derramó su sangre como sacrificio perfecto y justo y ofreció su vida por todos aquellos que lo miraran con fe. Por lo que Dios logró a través de Jesús en nuestro favor, no tenemos que temer lo que nos espera cuando estemos ante el Señor, sino que debemos anhelar ese día de estar frente a Él, porque nuestra confianza está en Cristo. Y cantamos como el apóstol Juan dice, ven Cristo, ven. Cantamos sobre esto en esta mañana, observando y esperando toda nuestra vida a través de los días para el momento en que lleguemos a la gloria. ¿Es esto a lo que nos dirigimos? ¿Es esto a lo que estamos mirando? Estaremos en su trono de esmeralda. Oh, qué día será. Todas las lágrimas serán secadas y el sufrimiento habrá cesado. Y estaremos corriendo a su abrazo. Oh, qué día será aquello. Si hemos confiado en Él, debemos esperar ese día con muchas ansias. No debemos temer el castigo de nuestro pecado, porque Cristo lo cargó. Y Dios no castiga el mismo pecado dos veces. Pedro simplemente nos llama a vivir a la luz de estas maravillosas verdades. Recuerden quién es Dios, recuerden todo lo que Él ha hecho por nosotros y consideremos todo lo que está por venir, y eso reflejemos cómo debemos vivir en nuestra vida cotidiana. Pero quizás están aquí en esta mañana y nunca han confiado en Jesús. Si estás aquí, tu pecado quizás aún pesa sobre ti y no tienes esperanza después de la muerte. Quizás has venido a esta iglesia y has escuchado vez tras vez el llamado del Evangelio, pero nunca has confiado en Cristo, y entonces tu pecado sigue a tu cuenta. Y si eso es el caso, entonces no tienes esperanza después de la muerte. Y lo que te espera no es un día que deberías anhelar, sino un juicio que debes temer. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que eso no tiene que ser tu realidad. Por eso vino Cristo y vivió en este mundo como un hombre y vivió una vida perfecta, y solamente Él fue santo en toda su conducta. Y de ahí Él dio su vida como sustituto, como un sacrificio en lugar de todos aquellos que en Él confiarían. Así que les animo, les imploro, pongan su fe, su confianza en Cristo Jesús. Vean su pecado como lo que es, una violación a la ley de Dios. Confiésalo ante Dios y
apártate de ello, arrepiéntete y confía en Jesucristo, que es el único sacrificio aceptable ante Dios. Si confías en Él, tú puedes ser perdonado y salvo. Y si quieres hablar sobre cómo luce, cómo se puede uno acercar a Cristo y poner nuestra confianza en Él, si te preguntas cómo hacerlo, hay personas aquí que puedan hablar con ustedes. Acérquese después del culto a la parte del frente. Y si eres un verdadero creyente, les impulso a mirar a esa esperanza que nos espera y todas sus promesas futuras que Dios nos ha dado, y no pongan su confianza en las cosas terrenales. En 1 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 12, dice: os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais de una manera digna del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Hemos sido llamados a una maravillosa luz y a una esperanza viva y eterna. Y entonces que eso produzca en nosotros una vida santa. Oremos. Señor, damos gracias por la oportunidad de mirar a tu Santa Escritura, Señor, y damos gracias por la misericordia, Señor, y queremos ser agradables hacia ti, Señor. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos. Podemos ser tan distraídos, Señor, por todas las cosas brillantes y que ofrece este mundo, Señor, la aprobación humana, pero nosotros queremos vivir con la meta únicamente de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en las cosas pasajeras de este mundo, Señor, sino en el Evangelio de Jesucristo que perdura por siempre, Señor. Que sea esa realidad que nos cambie, Señor, para tener más amor, mayor amor por ti, Señor, y vivir, Señor, una vida santa. Danos ese deseo, Señor, de agradarte, Señor, y que sea creciendo en nosotros cada día. Señor, tráenos con bien, guíanos con bien, Señor, en esta semana, Señor. Guárdanos para poder regresar nuevamente la próxima semana para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.